Segmento Reclamar la infancia. Decíamos en el video anterior, acá te dejo los videos anteriores, pues ya estamos avanzando muchos acerca de este hijo menor de la parábola del regreso del hijo pródigo. Decíamos que este joven en la soledad redescubre un elemento visible, un elemento que es un hilo conductor, digamos así, que lo reconduce a que él todavía es hijo de alguien que es su padre, ¿no? Y es esta espada, de alguna manera, este recuerdo que él, vaya a saber todas las razones por las cuales habría pensado, ¿no? No sabemos, pero tal vez habría pensado en empeñar esa espada para obtener otro dinero. Sin embargo, la forma en la que este joven se encuentra tan desconocido, tan sin ser parte de un grupo de personas que lo ignora, ¿no? Tan deshumanizado, esta es la palabra. Se encuentra tan deshumanizado, pero allí reconoce un yo profundo que es que él tiene un padre, que él es todavía un hijo, y que esta espada le recuerda ese hogar que despreció. Sin embargo, esto lo mantiene con vida. Esas decisiones de autodestrucción aún no se completan, a pesar de que está en un pozo muy profundo. Vuelve con un criterio para regresar. No va a volver, ¿no es cierto?, como el hijo, que un tiempo alejado, después de hacer el servicio militar, pongámosle un ejemplo, ¿no?, vuelve a su casa, ¿no es cierto?, como un héroe, digamos así. Esto del servicio militar obviamente quedó lejos en el tiempo. Algunos tal vez ni saben de qué estamos hablando. Sin embargo, lo que quería decirte es que no se trata de un hijo que va a estudiar, para ponerlo más en términos más cercanos, que se va a estudiar, ¿no es cierto?, a un lugar lejano y vuelve y es recibido con honores porque ha logrado ese título, etcétera, lo que sea, ¿no? Aquí lo que se trata de alguien que deseó la muerte de su padre y se fue, ¿no es cierto?, y malgastó esta herencia, ¿no? Ahora, vuelve con clara conciencia de haberse ido mal de su casa, ¿no? Y dice con esta afirmación: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Esta es la cuestión, ¿no? Vuelve a la casa de un padre y él está esperando que este padre no lo reconozca como tal. O sea, él tiene esta concepción acerca del padre. Me fui, le pedí la herencia, casi diciéndole no puedo esperar a que te mueras, y vuelve sabiendo que el padre tiene él en su cabeza que el padre lo va a castigar, ¿no? Entonces, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, pensando que el padre ya no lo reconocía como hijo. Esta es la cuestión, ¿no? La cuestión es que este hombre completamente perdido reconoce en esta daga, en esta espada que no entrega, que todavía tiene una dignidad, que no ha perdido del todo, una dignidad que está ahí, una dignidad que le dice: mirá este mal que has hecho, pero mirá que podés volver a reclamar esto que sos, esto que despreciaste, esto que te condenaste a vos mismo, esto que, ¿no es cierto?, que te llevó a la autodestrucción, ahora puede ser ese lazo salvador. Estamos en el apartado, vamos a recordar, estamos en el apartado Reclamar la infancia. Hemos dicho que este joven que regresa a su casa tenía algo que perder, ¿no?, que se ve reflejado en esta daga que no pierde y que no vende, en definitiva, que no empeña. Y esta dignidad que lo hace, que en algún punto se ve como completamente perdido, todavía está ahí salvándolo, ¿no? Dice Nowen al respecto, en una vivencia suya misma, ¿no?, de su propio viaje espiritual. Hace unos años yo mismo me encontré ante la misma disyuntiva: ¿volver o no volver? Una amistad que en principio parecía prometedora y vivificante hizo que poco a poco me alejara más y más del hogar, hasta dejarme totalmente obsesionado.
Desde un punto de vista espiritual, vi que para mantener viva aquella amistad estaba malgastando todo lo que había recibido de mi padre. Ya no podía rezar. Había perdido el interés por mi trabajo y cada vez me resultaba más difícil atender a los problemas de los demás. Aunque me daba cuenta de lo destructivo de mis pensamientos y de mis actos, seguía esclavo de mi corazón, hambriento de amor en busca de caminos falsos para conseguir mi propia autoestima. Entonces, cuando finalmente aquella amistad se rompió definitivamente, tuve que elegir entre destruirme o confiar en que el amor que buscaba existía realmente. En casa. Una voz muy débil, me susurró que jamás un ser humano sería capaz de darme el amor que buscaba, ni aquella amistad, ni otra relación íntima, tampoco una comunidad podría nunca satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. Aquella voz suave, pero insistente, me habló de mi vocación, de mis primeros compromisos, de los muchos dones que había recibido en la casa de mi padre. Aquella voz me llamó hijo. La angustia del abandono fue tan fuerte que me resultaba muy difícil, casi imposible, creer a aquella voz. Pero mis amigos, viendo mi desesperación, continuaron animándome a que superara mi angustia y confiara en que había alguien esperándome en casa. Finalmente me marché a un lugar donde poder estar solo. Allí, en mi soledad, comencé a caminar hacia casa, lenta y dubitativamente, oyendo cada vez con más claridad la voz que dice: «Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco». Muy bien, esta vivencia de Henry Nouwen es también nuestra propia vivencia, ¿no? Acerca de... A veces ponemos muchas esperanzas en una amistad, o tal vez en un noviazgo, o en fin, en relaciones personales, ¿no? Y esas esperanzas, nos alejan tal vez de aquello que es verdadero, lo que verdaderamente nos satisface, lo que verdaderamente nos sacia, que es el amor de Dios Padre. Nos alejamos de este amor de Dios Padre buscando, ¿no es cierto?, cubrir ese susurro de Dios en cosas que en definitiva nos terminan esclavizando, como hemos dicho en videos en las primeras partes de este apartado. Interesante que este regreso a casa con el cual Nouwen, ¿no es cierto?, habla acerca de reclamar la infancia, de continuar con esta dignidad que aún no se pierde del todo, esta espada que mantiene y que nunca empeña, es comparable, según Nouwen, a dos personajes del Evangelio que son nada más y nada menos que Pedro, el apóstol, y Judas Iscariote, otro apóstol, ¿no? Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús. Ambos, ¿no es cierto?, renegaron del maestro a quien habían visto hacer milagros, con quien habían comido, estaban admirados de su enseñanza, en fin, lo reconocían como el verdadero Hijo de Dios, ¿no es cierto?, en público, etc. Y sin embargo, ambos, al momento de la cruz, Judas, pensando que era un Mesías rey, ¿no es cierto?, alguien que iba materialmente a echar a los romanos, recuperando un reino que es un reino terreno, un reino, no un reino espiritual, no un reino de los cielos. Y en este punto también Pedro, ¿no?, aquel que había dicho: yo voy a dar la vida por ti, esa misma noche, negó 3 veces que lo conocía. No sé quién es, no lo conozco, ¿de qué me estás hablando? Ambos traidores, uno que lo vende por 30 monedas de plata
y el otro que decía que le iba a dar la vida por él, terminó negándolo, no reconociéndolo. Entonces, estos dos, ¿qué pasa? Tienen dos actitudes muy distintas. Uno, Judas Iscariote, se da cuenta de su error, se da cuenta de haber vendido al maestro, y ¿qué hace? Se ahorca, se suicida, se autodestruye. En este punto estaba el hijo menor, en el punto del suicidio, ¿no? Que no comete. Y Pedro, que también se da cuenta de ser un traidor, también se da cuenta de su hipocresía, de su traición, se encuentra con el maestro, luego, después de resucitado, ¿no? Y llorando confiesa su amor, ¿no? Confiesa, se da cuenta, vuelve llorando, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Hay muchos elementos interesantes acerca de la reconciliación entre Pedro y Jesús, que tal vez lo dejamos para más adelante cuando veamos la parte del Padre. Pero seguimos aquí con este momento de reclamar la infancia, ¿no es cierto? Y es interesante estas dos figuras, Pedro y Judas. Uno no soporta verse traidor y se suicida, y en cambio el otro llora amargamente su traición, ¿no? Y confía, bueno, no es que él vaya a pedir perdón, sino que Cristo se le presenta y se reconcilia con él. ¿Me amas más que estos? ¿Se acuerdan, no? De aquel pasaje en el Evangelio según San Juan. Muy bien. Entonces, esta bondad que hay en el hombre, este hecho de reconocer el error y de enmendar el error, trae a colación que esta bondad no es simplemente un hecho cultural, no, es un hecho constitutivo de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, si leemos en el Génesis, Dios creó al hombre, varón o mujer, a su imagen, los creó, y vio Dios que era muy bueno. La creación del hombre, varón y mujer, era muy bueno. Ve en el hombre, ¿no es cierto?, le da su imagen, su dignidad, ¿no? Y entonces en eso ve algo bondadoso. Y por último, en este reclamar la infancia, este hijo que dice, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, y que vuelve a la casa del padre pensando toda una serie de discursos que va a decir, etc. Este hijo vuelve, pero claro, piensa que para ser hijo necesita hacer cosas, merecérselo. Piensa que para ser, que el padre no lo va a reconocer como tal, y que él tiene que dar, que ya no dio la talla y que nunca la puede dar. Esta es la mentalidad que también está también en nosotros, ¿no? Muchas veces nos molesta querer volver a la casa del padre porque pensamos que no damos la talla, y que seríamos hipócritas si volviéramos a la casa del Padre. Tenemos una mentalidad de un Dios que al vernos va a decir, nos va a castigar, nos va a tratar peor que a un jornalero, no nos va a reconocer porque lo hemos despreciado. Esta es la mentalidad que el hijo menor tiene que aprender, que aprenderá mediante la misericordia del Padre, aprenderá a cambiar. En esto está la verdadera conversión, ¿no? La verdadera conversión es reconocer un Padre que ama sin pedirnos nada a cambio, un Padre que ama por el solo hecho de que somos sus hijos. No tenemos que buscar estos méritos, porque en definitiva los méritos los tiene todo quien será el verdadero pródigo, el Hijo de Dios, Cristo mismo. Él es el que tiene todos los méritos.